Este es el quinto simulacro de rescate en cavidad, organizado por el Grupo de Espeleosocorro Valenciano, dentro de las prácticas programadas anuales del 2022. Contando con el apoyo y la participación de todos los grupos de rescate especializados en altura y montaña que operan en nuestra comunidad. Todos juntos hacemos posible la realización de estos ejercicios complejos, con la simulación real de un accidentado en una cima. En esta ocasión, nos encontramos en la localidad de la Villa de Olocao, donde gracias al Ayuntamiento por la cesión de la Casa de la Cultura y el apoyo logístico, podemos disponer de los medios necesarios para la ubicación del puesto de mando, y unas instalaciones donde poder cenar y pernoctar. La cavidad elegida para este simulacro, es la Cova del Cabay con una profundidad de menos 105 metros y situada en el Monte del Maimón, junto a los cingles de la Peña y cerca de la población. El puesto de mando situado a escasos metros de la población, es el punto neurálgico del ejercicio donde se registran las llegadas, gestiona el simulacro, recoge toda la información y donde concluirá con el regreso de todos los participantes. La realización de estos simulacros nos ha llevado a conocernos, y haciendo que se genere un clima de compañerismo que se transmite a los nuevos asistentes que intervienen. La parte operativa del simulacro se organiza en el propio medio, y a la misma hora de comienzo de la convocatoria enviada a todos los asistentes, por lo que es clave agilizar el primer grupo de intervención y el grupo del puesto de mando avanzado. Dando prioridad a los primeros intervinientes, todos empiezan a organizar sus zonas de trabajo, y el material tanto técnico como sanitario que estará disponible dentro y fuera de la cavidad. Con la información de un supuesto herido con pérdida de conocimiento de unos minutos y fuerte dolor de cabeza, a una profundidad de menos 105 metros, 41 especialistas, repartidos en los diferentes puestos logísticos y 4 equipos de evacuación, se encargarán de evacuar una camilla con el supuesto herido dentro de ella hasta el exterior, priorizando el trato al herido y la seguridad de todos los intervinientes que se encuentran dentro de la cavidad. Al mismo tiempo, se empieza a balizar todo el acceso a la cavidad. Cada grupo logístico y de evacuación, tiene una hora de salida desde el puesto de mando predeterminada. Todo requiere de una preparación y metodología con la cual, hemos aprendido durante estos años que se adelanta en tiempos y sobre todo, en el transporte del material necesario para la labor encomendada. Ahí. ¿Están aquí? A ver, un segundo. Ahora igual menú con firmeza. La mayor parte de las veces, se tiene muy poca información del estado del accidentado, por lo que se convierte en una prioridad el acceso de nuestros sanitarios al herido, para su valoración y estabilización. La instalación de las comunicaciones es primordial para un rescate en cavidad. Hay tantos condicionantes que pueden retrasar la evacuación, que se hace imprescindible el tener comunicaciones desde el fondo de la cavidad hasta su boca, y desde esta al puesto de mando que ya tiene comunicaciones con todo el resto del territorio. Lo que pasa es que esta cuerda luego tiene que ir... Claro. Todos los especialistas según los tiempos establecidos van accediendo a la cavidad, y se empiezan a distribuir en sus zonas de trabajo para el montaje de las instalaciones. En esta ocasión un grupo de 5 sanitarios, están repartidos por toda la cavidad, desde el punto en que se encuentra el accidentado hasta el exterior. La primera asistencia al herido, la realizan un médico y enfermero valorando sus heridas y estabilizándolo para introducirlo en la camilla, no siendo posible a veces el traslado del herido a espacios más grandes y cómodos.
se reciben las primeras comunicaciones del grupo que está asistiendo al herido, anotando en los registros la valoración más detallada del herido. En esta ocasión, se ha decidido por rapidez la instalación de tedras por la cavidad, los cuales estarán en todo momento operativos hasta el último momento con la desinstalación de la cavidad. Disponemos de 3 sacas de material sanitario. La saca 0 es la que entra en un primer momento hasta el herido, otra saca a mitad de cavidad, y otra en el exterior de la boca, todas ellas en previsión de una actuación rápida en caso de necesidad. El herido, una vez encamillado, está preparado para empezar a afrontar las primeras dificultades. Se prioriza la camilla en horizontal, debido a que el estadio del herido suele ser más confortable, evitando el síndrome por compresión, teniendo en contra la poca protección que tiene, a excepción de la cabeza en caso de caídas de piedras. El primer tramo de la cavidad es un pozo estrecho por el que es imposible no llevar la camilla en otra posición que no sea en vertical. Según avanza el simulacro, todas las comunicaciones son registradas, tanto de los movimientos de los especialistas como de la progresión de la camilla. El evacuar una camilla por la cavidad requiere de unos movimientos claros, seguros y de una compaginación de acciones completamente sincronizadas entre los componentes del equipo. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Vale, tiene que... Ahora nos haría falta que alguien nos ayudara a tirar. Cambias tú aquí, puedes pasar de aquí. Que lo acerquemos un poquito más hasta aquí. No, yo ya le engancharía la otra y vamos tirando. Porque ya... Nos encontramos en un medio hostil e inhóspito donde únicamente disponemos de nuestros propios medios, dependiendo de las paradas técnicas de revaloración del herido o paradas establecidas por nuestros sanitarios, se puede incrementar enormemente la cantidad de especialistas que intervienen en un rescate, siendo conscientes que como máximo, cada 16 horas y depende de las circunstancias dentro de la cavidad, se tienen que hacer relevos, lo que haría que todo el rescate se dilatara en el tiempo. ¡Tracción! ¡Tracción! Eso pasa enseguida. ¿Vale, stop? Dime. Vale, te voy a girar, Ahora, me ayudas para que no... ¡Stop! ¡Stop! Ahora creo que va a invertir la maniobra, Se van a invertir, ahora hay que la cuerda. En diferentes puntos de la cavidad, algo más cómodos según los criterios de nuestros sanitarios, se revalora al herido, comprobando sus constantes y anotando siempre el diagnóstico, y en el caso de medicación los tiempos y suministro, en una libreta que acompaña en todo momento al herido. Vale, stop. Vale. Tracción. Vale, stop. Vale, me voy a soltar yo de aquí, Si quieres que vaya ahí y te Vale, vamos a hacer una cosa. Vale, ya aguanto yo este lado. Mía. Vale, un poquito más. Vale, stop. ¿Estás cómodo? Stop.
La elección de las comunicaciones entre los mismos componentes del equipo siempre vendrán condicionadas por la distancia entre ellos, ruido de ríos, cascadas, barro, etc. El uso del silbato, habiendo prevenido que todos conocen los diferentes sonidos respecto a las maniobras a realizar, es un sistema muy eficaz. ¿Quién puede bajar? ¿Qué tal? ¿Cuidado? Más bien casi cae de abajo, pero bueno, venga. Ahí habrá que tensarla todo lo que podamos, pero espera un poco, ir traccionando, que podemos hacer el cambio ahora. Aquí arriba iremos a pie ya, ¿no? Sí. La camilla se encuentra en la última galería de entrada, donde se requiere de numerosas personas y la instalación de una cuerda de seguridad, debido a que a ambos lados de la galería hay peligro de caída. Si alguien se tropieza, no puede bloquear, paramos, ¿vale? La sacada, quitarla. ¿Vale? Venga, cuando estemos paramos y sube gente por la derecha. Vale, stop. Venga, ahí subiendo para arriba, ahí subiendo para arriba. Un último resalte y la camilla ya está en el exterior. Son las 22:38 horas. Han sido 9 horas de permanencia en la camilla, en diferentes maniobras, posiciones y pasos estrechos. Josevi, el herido, se encuentra bien, un poco aturdido y la tensión un poco baja, por lo que se le atiende y toman constantes reales. Simplemente necesita un poco de tranquilidad. Esto es carnet. No, quédate ahí un rato, pincharle algo, ¿no? Yo que sé, o a mí, Fenda. Eso es tuyo, ¿eh? Apoya la mano ya. Es la hora de la recogida, todos los equipos y siempre en grupos de varias personas controladas, bajan hasta el puesto de mando. Son las 12:30 y ya está todo recogido y desmontado, dando por concluido el ejercicio práctico. Tenemos que agradecer la entrega, el saber hacer y la profesionalidad de todos. Afortunadamente no hemos tenido que lamentar ningún incidente. Josevi, nuestro herido, se encuentra bien, la ayuda inestimable de los cámaras, fotógrafos, apoyo logístico y, como no, de nuestros cocineros. Finalmente, y tras 13 horas de actividad, llega el momento de disfrutar de una merecida cena. Año tras año intentamos mejorar, siendo humildes con nuestras decisiones y actuaciones, pero para mejorar, tenemos que hablar de errores, propuestas y nuevas ideas. El objetivo, seguir siempre mejorando.